Bienvenidos. Para continuar nuestro abordaje en reanimación neonatal, vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea. Es muy importante considerar que debemos utilizar la oximetría de pulso para guiar el tratamiento cuando se prevea de reanimación, para confirmar la percepción de cianosis central persistente, cuando se administra oxígeno adicional o si se requiere ventilación con presión positiva, el paciente debe estar monitorizado con oximetría de pulso. Durante una reanimación neonatal, la recomendación es ubicar el oxímetro de pulso en la mano o en la muñeca derecha del recién nacido, esto con el fin de detectar la saturación preductal. Tenga en cuenta que en la mano izquierda y en las extremidades inferiores ya tendremos saturación postductal y por lo tanto la saturación será menor por las zonas de mezcla. Con una buena técnica, el pulso oxímetro le va a mostrar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en aproximadamente 1 o 2 minutos desde el parto. Si el bebé tiene una frecuencia cardíaca muy baja o una mala perfusión, es posible que el pulso oxímetro no pueda detectar el pulso o la saturación de oxígeno. Los recién nacidos sanos que atraviesan una transición normal suelen tardar varios minutos para aumentar la saturación de oxígeno en sangre desde aproximadamente el 60%, que es el valor normal dentro del útero, hasta más del 90% a los 10 minutos. Si el recién nacido respira de manera espontánea, administre oxígeno adicional a flujo libre si la lectura de la oximetría de pulso permanece por debajo del rango objetivo. La administración de oxígeno suplementario la podemos realizar por medio de oxígeno a flujo libre y por bolsa de anestesia o reanimador pieza en T. En el caso de oxígeno a flujo libre por tubo de oxígeno, debemos posicionarlo cerca de la boca y la nariz del recién nacido, mientras que si estamos con un dispositivo de ventilación con presión positiva, que puede ser la bolsa de anestesia o una pieza de reanimador en T, debemos sujetar la mascarilla cerca de la cara. En caso de utilizar la máscara, no podemos apretarla, dado que esto generaría un sello y por lo tanto acumularía presión y se perdería el oxígeno a flujo libre y estaríamos dando otro soporte. En el caso del reanimador con pieza en T, no debemos oprimir la abertura de la tapa porque esto nos va a generar una presión en ese momento y el manómetro, en este orden de ideas, debe estar en ceros. Es importante tener en cuenta que si el neonato no respira, el oxígeno a flujo libre no es un sistema efectivo. Por otro lado, no debemos exponer a los recién nacidos a altas concentraciones de oxígeno innecesariamente. Siempre debemos tener un flujómetro y ajustarlo a 10 litros por minuto. En el caso en el que no se cuente con un mezclador de oxígeno, se puede administrar al 100% desde la pared o desde una fuente de oxígeno portátil. Aquí es fundamental considerar que en la medida en que el oxígeno va fluyendo fuera del tubo o de la máscara, se va a ir mezclando progresivamente con el aire ambiente antes de llegar al bebé, de manera que la FiO2 va a ser más baja, la que va a recibir el recién nacido. Se recomienda iniciar con FiO2 del 30% y luego titular con la oximetría de pulso. Para evitar la pérdida de calor, el oxígeno debe calentarse y humedecerse. Si persiste con dificultad para respirar o la saturación de oxígeno no puede mantenerse dentro del rango objetivo a pesar del 100% de oxígeno, debemos considerar una prueba con presión positiva continua en las vías respiratorias, que es el CPAP o ventilación con presión positiva. Cuando hablamos de ventilación, hay unos términos que debemos tener en cuenta para poder entender cómo funciona la ventilación en este orden de ideas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre la presión inspiratoria pico, la cual es la presión máxima administrada con cada ventilación, como lo vemos en la gráfica de la derecha. Tenemos la presión positiva al final de la aspiración o el PEEP, que es la presión de gas mantenida en los pulmones entre una ventilación y otra cuando el bebé recibe las ventilaciones asistidas, y esto es justamente lo que hace que no haya un colapso total. La presión positiva continua de las vías aéreas, que es el CPAP, es la presión de gas mantenida en los pulmones entre una ventilación y otra cuando el bebé respira de forma espontánea. Hablamos de frecuencia, que es la cantidad de ventilaciones asistidas por minuto, y el tiempo
inspiratorio, que es la duración en segundos de la fase de insuflación de cada ventilación con presión positiva. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el manómetro es el indicador utilizado para medir la presión del gas. En caso de persistencia de desaturación o dificultad respiratoria a pesar de la administración de oxígeno adicional, se puede intentar la presión positiva continua en la vía aérea CPAP. Este método es efectivo cuando la vía aérea está abierta, pero el recién nacido muestra signos de dificultad respiratoria o de saturación. Debemos considerar que el neonato debe respirar y tener frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto para optar por este método. Los métodos por los cuales podemos proveer o administrar CPAP son la bolsa de anestesia y el reanimador con pieza en T, como lo vemos en las imágenes. Debemos tener cuidado porque administrar CPAP puede aumentar el riesgo de desarrollar un neumotórax o un escape de aire. Siempre las personas que estén involucradas en la reanimación neonatal deben estar atentas a estas posibles complicaciones y deben estar preparados para tratarla adecuadamente. Recuerde que para dar CPAP de manera efectiva se debe mantener un sello adecuado con la técnica de la C y la E, en la cual se mantenga un adecuado sello que pueda proveer las presiones que se desean. Es fundamental que siempre que se vayan a utilizar estos dispositivos debemos realizar la calibración y verificación adecuada de las presiones que vamos a utilizar. En este caso, como vamos a aplicar CPAP, vamos a tener presente el ajuste de la presión expiratoria positiva al final de la expiración. Vamos a verificar esa presión y vamos además a determinar qué interfaz vamos a utilizar con nuestro paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar de ventilación con presión positiva. La ventilación con presión positiva la podemos administrar a partir de los siguientes dispositivos: la bolsa autoinflable, que es la primera foto, la foto del centro, que es la bolsa de anestesia, y la tercera foto, que es el reanimador con pieza en T. Nuevamente, es importante comprobar siempre el funcionamiento de los dispositivos previo al uso directo en el paciente. Entonces, en las imágenes vemos cómo se está haciendo la comprobación de acuerdo al dispositivo elegido para la reanimación y qué presiones debemos tener en cuenta. Acá vamos a tener en cuenta el PEP y el PIP. La ventilación con presión positiva se encuentra indicada en caso de completar los pasos iniciales y el bebé no respira, o si el bebé presenta jadeo o boqueo, o si la frecuencia cardíaca es inferior a 100 latidos por minuto. En estos casos debemos iniciar ventilación con presión positiva dentro del primer minuto después del parto. Hay una cuarta indicación en donde se puede probar ventilación con presión positiva si el paciente respira y la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, pero la saturación está fuera de rango objetivo a pesar del uso de oxígeno al 100%. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos técnicos del paso a paso para administrar esta ventilación. Como primera medida, vamos a ver cómo nos vamos a preparar para iniciar la ventilación con presión positiva. En primer lugar, la persona que va a estar a la cabeza del recién nacido se va a encargar de posicionar la cabeza y el cuello para poder permeabilizar la vía aérea o abrir la vía aérea, y luego va a sostener la máscara sobre el rostro del bebé. Se van a completar los pasos iniciales sin perder la posición de la cabeza. Debe mantenerse en posición de olfateo. Si es necesario, se puede ayudar con un rollo para hombros utilizado para tratar de posicionar la cabeza y el cuello en un eje más rectificado. Ahora vamos a ver cómo se selecciona la máscara correcta. En general, en los lugares donde se atiende recién nacidos debe haber la cantidad de máscaras disponibles y los tamaños variados para poder seleccionar el que el paciente necesita. Las máscaras neonatales tienen, como lo vemos en la figura, un borde acolchado que es suave, que es flexible y viene de dos formas, una forma anatómica y una forma redonda. Las máscaras que son anatómicas se colocan con la parte puntiaguda sobre la nariz
y debe descansar en el mentón y cubrir la boca y la nariz, pero no debe cubrir los ojos. Este área se debe mantener libre. La máscara adecuada es la que va a crear un sello hermético en el rostro, y en este orden de ideas, si tenemos un borde de la máscara que no está adecuadamente inflado, que no está adecuadamente acolchado, puede ser difícil y no se puede lograr un buen sellado en este orden de ideas. En esta secuencia lo que estamos viendo es cómo se realiza el posicionamiento de la máscara anatómica y de la máscara redonda con una sola mano. Primero lo que vamos a hacer es sostener la máscara en el mentón en la parte inferior y vamos a colocar la mascarilla luego sobre la boca y la nariz. En general, la parte inferior de la mascarilla debe descansar sobre el mentón, no por debajo del mismo, porque ahí vamos a perder entonces el sello, porque vamos a tener un escape de aire. Y la punta de la mascarilla tiene que descansar en el puente nasal o justo por debajo de este puente para poder evitar la aplicación de presión sobre los ojos del bebé, y esto puede generar lesiones oculares en los recién nacidos. Sostenemos la máscara sobre el rostro con el pulgar y el dedo índice, como lo vemos en una figura de C, y ponemos los otros 3 dedos debajo del ángulo óseo de la mandíbula y levantamos con cuidado la mandíbula hacia la máscara para tratar de mantener la posición adecuada en este orden de ideas. Así es como vamos a lograr un sello hermético a este nivel. Existen algunas máscaras redondas que están diseñadas para ponerse directamente sobre la nariz y la boca y se van a sostener en este lugar por el vástago en lugar del borde. Como lo vemos en la primera imagen, estamos manteniendo un sello con el soporte con una mano, sosteniendo únicamente el vástago de la máscara redonda. En esta imagen quiero resaltar cómo es el posicionamiento correcto de la máscara gráficamente y cómo es el posicionamiento incorrecto de la máscara, y debemos tener mucho cuidado de no ponerlo así, porque primero no vamos a lograr la ventilación que queremos y segundo podemos generar lesiones en el recién nacido. Se debe tener en cuenta la edad gestacional para determinar el FiO2 de inicio. En este orden de ideas, para recién nacidos con 35 semanas o mayores, se recomienda iniciar con un FiO2 del 21%. Por otro lado, para menores de 35 semanas de gestación, se indica iniciar con un FiO2 del 21 al 30%. La frecuencia de la ventilación es de 40 a 60 ventilaciones por minuto y se recomienda contar en voz alta para mantener la frecuencia correcta, el ritmo recomendado, que es ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Cuando dice la palabra ventila, se debe apretar la bolsa o pues bloquear la tapa de la pieza en T y al soltar decir 2-3. La presión de ventilación inicial es de 20 a 25 centímetros de agua y el PEP será de 5 centímetros de agua. Debemos tener en cuenta que previo a la administración de ventilación con presión positiva se debe siempre probar el dispositivo y verificar las presiones que vamos a administrar. El indicador más fiable de una ventilación con presión positiva efectiva es que aumente la frecuencia cardíaca. En el caso de que no aumente y el tórax no se mueva, se debe pasar a revisar las acciones correctivas que conocemos como el Mr. Sopa. La M es de ajustar la mascarilla, la R es reposicionar la cabeza y el cuello, la S de aspirar la boca y nariz, la O de abrir la boca y verificar la fuente de oxígeno, la P de aumentar la presión y la A de vía aérea alternativa. En el caso de que se apliquen los pasos correctivos y la frecuencia cardíaca se mantenga inferior a 60 latidos por minuto después de al menos 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva, es decir, que insuflen los pulmones, se deberá reevaluar la técnica de ventilación, ajustar el FiO2, insertar una vía aérea alternativa que puede ser un tubo endotraqueal o una máscara laringea y realizar 30 segundos más de ventilación con presión positiva. Luego evaluar nuevamente la frecuencia cardíaca y si sigue inferior a 60 latidos por minuto, aumentar el FiO2 al 100% e iniciar compresiones torácicas. Si se mantiene la ventilación con presión positiva, se debe siempre posicionar la sonda orogástrica para hacer una descompresión gástrica. Si el paciente requiere CPAP o BPP
por varios minutos, es probable que presente cuadros de aerofagia y distensión abdominal. En este orden de ideas se recomienda realizar el paso de una sonda orogástrica para generar un trayecto por el cual se pueda liberar esta presión. Lo que debemos hacer es medir la distancia desde el puente de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta un punto medio entre el proceso sifoideo, que es la punta inferior del esternón, y el ombligo. Esta es la marca que vamos a hacer y esta es la cantidad de sonda que vamos a introducir para posicionarla. En otro de los videos de procedimientos tenemos toda la explicación y el abordaje de la intubación orotraqueal. En este caso específicamente de reanimación neonatal, debemos tenerla en cuenta si la frecuencia cardíaca del bebé es menor a 100 latidos por minuto y no aumenta después de ventilación con presión positiva con una máscara facial o laringia, y se recomienda antes de iniciar las compresiones torácicas, y esto es porque la ventilación puede mejorar la eficacia de la ventilación y evitar la necesidad de iniciar compresiones torácicas. En caso de que no se encuentre una mejoría después de asegurar la vía aérea, debemos aplicar la mnemotecnia DONE, en donde debemos evaluar que no haya un desplazamiento del tubo endotraqueal, que no esté obstruido, que no estemos frente a un neumotórax o una falla del equipo antes de proceder con acciones posteriores.